Tito número 1, capítulo 1, versículos del 5, y voy a leer hasta el versículo 11 por el momento. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En esta mañana vamos a hablar acerca de las cualidades del siervo de Dios. Las cualidades del siervo de Dios. Y vamos a hablar del pasaje que acabamos de leer, y vamos a estudiar también al mismo tiempo el pasaje en 1 Timoteo, capítulo 3. Ahora, antes de entrar en los detalles de cuáles son estas cualidades que Dios demanda de sus siervos, quisiera explicar cuál es el principio general que rige las relaciones de liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Así que para hacer esto vamos a ver un par de pasajes, y este par de pasajes no están en las notas que les di, usted lo puede anotar, pero venga conmigo, por favor, no pierda Tito, venga conmigo al capítulo 13 de Juan. Y en el capítulo 13 de Juan tenemos esta bella historia, una historia preciosa, justo antes del momento que el Señor Jesucristo va a ir a la cruz, en la noche en que Él está tomando la cena, la última cena con sus discípulos. La Escritura nos dice que cuando llegó un momento, cuando ellos ya habían cenado, en el versículo 2, voy a comenzar a leer en Juan 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Interesante. Esto es un pasaje muy profundo, muy importante, porque nos habla de la actitud del verdadero siervo de Dios. El Señor Jesucristo tomó la toalla y tomó una pequeña cubeta y comenzó a lavar los pies. Esto es algo muy significativo por varias razones. Tiene que ver con cuestiones culturales que a veces nosotros no entendemos. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, entendemos que era una costumbre cuando usted tenía invitados a su casa, cuando usted iba a tener una reunión, era la costumbre de un buen anfitrión poner al criado a la puerta del hogar para lavar los pies de los invitados a la mesa. Así que esta era una costumbre de buena hospitalidad. El hombre hospitalario hace esto. Así que cuando usted iba a una fiesta, entonces usted entraba y la gente traía sus sandalias y los pies estaban sucios, por supuesto, por el camino. Recuerde que la gente también comía sobre mesas muy pequeñas, no comían sentados sobre sillas como lo hacemos hoy, sino sentados en el suelo. Así que entonces cuando usted entraba, el criado lavaba los pies y entonces los convidados podían sentarse a la mesa con los pies lavados. Pero cuando los discípulos arreglaron para entrar en la cena, la última cena que el Señor iba a tomar con sus discípulos, ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer esta función. ¿Por qué razón? ¿Por qué ninguno de los discípulos quiso lavar los pies a los demás? Porque de todo el camino, desde que comenzaron a venir a Jerusalén, y Jerusalén se encuentra en las montañas, conforme ellos iban subiendo, entre los discípulos había una continua discusión. ¿Cuál era esa discusión? ¿Quién es el mayor? ¿Quién de nosotros es el más importante? Y así que estaban contendiendo entre ellos y discutiendo y continuamente peleando. Alguno ya le había pedido al Señor: Señor, permítenos sentar en tu reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Querían los lugares de honor, querían los lugares de dignidad.
lo que nadie quería hacer, así que nadie quería, en la noche que tomaron esta cena, tomar la toalla y la cubeta para lavar los pies de los demás. Porque además, esta labor, mis hermanos, era labor del criado más humilde, del criado, déjenme decirlo de otra manera, del criado más insignificante, ¿sí? Era el que estaba más bajo en la organización de los esclavos, era el esclavo que estaba hasta abajo. Así que ¿cómo yo me voy a poner en la dignidad, en la posición de un esclavo para lavar los pies de los demás, cierto? Así pensaban los discípulos, pero el Señor Jesucristo, viendo todas las cosas, dice, sabiendo, me gusta el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, y que había salido de Dios y a Dios iba, sabía cuál era su misión, sabía lo que venía, sabía las circunstancias, y entendía cómo funcionaba el mundo, entendía que en el entendimiento del mundo, el menor sirve al mayor. En todos los ámbitos de la vida humana, el menor sirve al mayor. La gente quiere las posiciones de liderazgo y de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué anhelan esas posiciones? Porque son las posiciones donde puedes sacar ventaja de los demás, donde puedes hacer que los demás hagan lo que tú quieres. Y Jesús sabía que sus discípulos tenían esa mentalidad. Sabía que los discípulos querían las posiciones de honor. ¿Por qué? Porque cuando tienes una posición de honor puedes hacer que los demás actúen en tu favor. Así que sabiendo estas cosas, el Señor toma el agua, la cubeta, la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Jesús toma la posición del esclavo más insignificante. Lo que ellos no quisieron hacer, Él lo hizo. Ahora no voy a entrar en todos los detalles de este pasaje, porque no es mi intención predicar este pasaje, sino en las últimas palabras del Señor, cuando terminó esto. En el versículo 12 les dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El hecho de que Jesús hubiese lavado los pies de ellos no quería decir que Él no era el Señor. Él era el Señor, Él es el Señor, Él era el Maestro. Pero dice, pero si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí está el principio que debemos entender, mis hermanos. El liderazgo en el cuerpo de Cristo, el liderazgo en la iglesia debe imitar el liderazgo de Cristo. Y el liderazgo de Cristo se vivió a través del ejemplo. El Señor Jesucristo fue el ejemplo máximo de humildad. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Y cuando Él habló acerca de cómo el liderazgo se lleva en la iglesia, no habló de que los líderes en la iglesia son los managers y los dueños de la iglesia. Él dijo, si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de los demás. Entonces estas aspiraciones donde personas dentro de la iglesia anhelan y aspiran estar en posiciones de autoridad porque quieren regocijarse, porque quieren aumentar su reputación, porque quieren tener dominio sobre los demás, porque quieren tener influencia, todas esas motivaciones son falsas y son incorrectas. Porque el verdadero siervo de Dios está ahí ¿para qué? Está para servir, está para actuar con humildad. La persona que está al frente, que está sirviendo, que está haciendo la labor de liderazgo, tiene que guiar por el ejemplo, con una actitud de humildad, así como el Señor Jesucristo la tuvo. Ustedes ven, por ejemplo, al apóstol Pablo diciendo, hermanos, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ahora, ¿usted piensa que Pablo dice eso porque Pablo estaba muy orgulloso de lo que él era? ¿Usted piensa que esa es una actitud de arrogancia de Pablo que dice, hermanos, deben mirarme cómo soy yo porque yo soy el hombre perfecto? No. Cuando Pablo dice esas palabras, mis hermanos, él está estableciendo un principio que toda persona creyente debe vivir. ¿Cuál es ese principio? El principio de que el liderazgo en el cuerpo de Cristo se mire y se lleva a través del ejemplo. Ahora, vamos a regresar a Tito. Usted puede pensar que en esta mañana vamos a hablar de los pastores,
Usted puede pensar que en esta mañana vamos a hablar de los ancianos, las cualidades del siervo de Dios. En la iglesia hemos estado hablando todas estas semanas que las personas que dirigen la iglesia son los ancianos y los pastores. Pero esto, hermanos, que vamos a estudiar, no es solamente exclusivo de pastores y ancianos. Esto debe ser verdad también de cada varón en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque cada varón en el cuerpo de Cristo, cada hombre, ha sido llamado por Dios para ser el líder espiritual en tu hogar. Tú tienes esta responsabilidad delante de Dios y nada en este mundo te puede quitar esa responsabilidad. Tú puedes evadirla, tú puedes ignorarla, tú puedes pasársela a tu esposa, tú puedes hacerte el desentendido, no importa. Dios te va a llamar a ti a cuentas, varón que me estás escuchando, porque tú eres responsable delante de Dios de guiar a tu familia en el camino del Señor. Además encontré un amén. Wow. Pero es la realidad, hermanos. Sé que no son palabras fáciles de escuchar, sobre todo para algunos varones y algunas hermanas ya le están dando de codazos al esposo, ¿verdad? Pero es la realidad. Dios le ha puesto a usted como responsable de la vida espiritual de su hogar. Y usted no puede evadir esa responsabilidad. Pero la hermana quizá está diciendo, bueno, está bien, entonces eso es para los hombres, eso no es para mí. Yo no tengo nada que ver con esto. Y queridas hermanas, hace 8 días prediqué un mensaje sobre la mujer, ¿cierto? Pero ustedes están llamadas a liderar ¿a quién? A sus hijos. Y ustedes están llamadas a ser ejemplo. El liderazgo en el cuerpo de Cristo es a través del ejemplo. Lo más terrible en nuestras vidas es cuando nosotros estamos en una posición de liderazgo y no podemos ser ejemplo. Cuando yo le digo a mis hijos, vivan de tal forma y yo no estoy viviendo de esa forma. Imagina el momento cuando tus hijos están tomando decisiones importantes en su vida. Cuando tus hijos se van a casar, cuando tus hijos van a tomar decisiones y tú eres un padre que has tomado malas decisiones en tu vida. Qué difícil es decirle a tu hijo, haz lo correcto cuando tú no lo has hecho. ¿Cierto? Es muy complicado. Ahora, muchas de estas decisiones en nuestra vida, para muchos de nosotros, fueron antes de conocer al Señor. Y claro, cuando el Señor viene a nuestra vida, nos da la oportunidad de rectificar muchas cosas, rectificar muchos errores que cometimos en el pasado. Pero de cualquier manera, cuando nosotros estamos en el Señor, debemos tener cuidado. Toda nuestra vida, para muchos de ustedes que tienen sus hijos mayores, y ustedes ya no tienen autoridad sobre sus hijos, porque sus hijos ya están fuera del hogar. Lo único que les queda es ser ejemplo. Que sus hijos vean en ustedes el ejemplo de una mujer de fe, de un hombre de fe. Y si ellos ven eso en la vida de ustedes, Dios va a usar el ejemplo de ustedes para traerlos de regreso a la fe. Pero si sus hijos no ven eso en ustedes, ellos no van a regresar al Señor. Entonces, lo que voy a explicar no es nada más para los pastores, ¿cierto? Aunque aplica principalmente a los pastores, pero aplica a todos nosotros. Así que por favor no se desconecte y no diga, esto no es para mí, esto es para todos nosotros. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del siervo de Dios? Vamos a estar entre Tito 1 y 1 Timoteo 3, así que si usted tiene ahí, marque 1 Timoteo 3 y Tito 1, porque vamos a estar yendo y viniendo. Y yo puse un pequeño resumen, así que tienen ustedes ahí una hojita. El primero es que los siervos de Dios deben ser irreprensibles, así que usted debe poner ahí irreprensible. Esta palabra irreprensible se encuentra en Tito 1:6 y también se encuentra en 1 de Timoteo, versículo 3, capítulo 2. Hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras. La palabra griega que se usó en Timoteo significa, cuando dice irreprensibles, quiero ser muy claro, no quiere decir que los siervos de Dios son perfectos. Eso no es lo que la palabra está diciendo. Si dijera que son perfectos, entonces, básicamente, estaríamos diciendo que no necesitamos más crecer en la vida cristiana porque hemos llegado hasta el punto máximo. No, nadie de nosotros puede llegar ahí, ¿sí?
Todavía estamos en ese crecimiento y continuaremos por ese crecimiento por toda nuestra vida. Así que la palabra irreprensible no significa perfecto, pero sí significa, en Timoteo, significa una persona a la que no se le puede acusar con fundamento. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que si usted se levanta una acusación contra esa persona, esa acusación no puede sostenerse porque no es verdad. Es una acusación que está basada sobre hechos falsos. Ahora, piense usted, por ejemplo, que muchas veces personas en autoridad, personas en posiciones de liderazgo en la iglesia, reciben acusaciones de parte de las personas. A veces motivadas porque la gente está enojada con el pastor, porque a lo mejor predicó algo que no les gustó, o no les cae bien, ¿no? O tienen alguna querella contra ellos, etcétera, etcétera. Y la gente muchas veces levanta acusaciones, pero esas acusaciones son sin fundamento. No sé si me explico. Pero la Escritura dice que cuando hay una acusación que tiene fundamento, debe haber por lo menos 2 o 3 testigos y debe ser una acusación seria. Entonces, no estamos hablando de una cuestión de ser un hombre perfecto, pero una persona que generalmente vive sin que haya una acusación. Entonces, un líder debe ser incluso ejemplo en su humildad. En la epístola de Santiago, Santiago dice que todos ofendemos. Entonces, ¿cómo es que el líder debe comportarse? El líder a veces va a ofender. ¿Cómo debe actuar? Con prudencia para no ofender a los demás, pero si he ofendido a los demás, ¿qué debo hacer? Debo pedir perdón. Debo acercarme a los demás con humildad y decir, perdóname si hablé mal, si te ofendí. Claro que no vamos a pedir perdón si ofendemos predicando la palabra de Dios. ¿Entiende la diferencia? La palabra de Dios es ofensiva a veces a nuestra vida. ¿Y es ofensiva por qué? Porque nos señala cosas en nuestra vida que están mal. Y cuando no queremos arrepentirnos, muchas veces la palabra de Dios va a sonar en nuestra vida como una ofensa. No tenemos que pedir perdón por eso. Pero si ofendemos a alguien porque somos rudos, porque somos ásperos, porque somos groseros, descuidados, entonces debemos actuar. ¿Se entiende eso, hermanos? Entonces, irreprensible significa alguien contra quien no hay una acusación. Esto es en Timoteo. En Tito es más o menos la misma situación. Es una palabra distinta, una palabra griega distinta, pero básicamente significa libres de acusación con fundamento. Son términos similares. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad del siervo de Dios? Es irreprensible. Irreprensible, una persona a la que no se le puede acusar con un fundamento firme. Punto número 2, vamos a ir rapidito. El siervo de Dios es irreprensible en su vida familiar. Irreprensible en su vida familiar. Usted ve que en Tito nos dice, marido de una sola mujer, la misma expresión que en Timoteo, marido de una sola mujer. Y esta expresión, en primer lugar, mis hermanos, les he explicado que limita el oficio de anciano o de obispo. En las pasadas semanas les expliqué que hay 3 términos en la Escritura que se refiere a las personas que dirigen la iglesia: anciano, obispo o pastor. Los 3 términos se refieren al mismo tipo de liderazgo. Obispo se refiere a la responsabilidad de cuidar la iglesia. Anciano se refiere a la cualidad de ser administrador de los bienes de Dios. Y pastor se refiere al don espiritual de atender las necesidades de las ovejas. Así que estas 3 palabras se refieren a la misma función. Cuando la Escritura dice que el obispo o el anciano es marido de una sola mujer, esa expresión marido limita este oficio solamente a los varones. Porque el apóstol Pablo usa la palabra griega andras, que básicamente significa marido. Perdón por la redundancia, pero en otras ocasiones en el Nuevo Testamento se usa otra palabra griega que a veces nuestra Biblia traduce hombre y que en realidad muchas veces podría entenderse como humanidad. No sé si me explico. Podría entenderse como un término neutral. Pero el apóstol aquí no está usando un término neutral, está usando el término que se refiere al varón específicamente. ¿Sí? Entonces, marido de una sola mujer se refiere a un varón. ¿Y qué es marido de una sola mujer? Debemos entenderlo, hermanos, como una persona que es moralmente pura. Hay mucha discusión a veces respecto a este término, a lo que significa. Porque algunos dicen, bueno, marido de una sola mujer significa que no sea un polígamo. Bueno, esa es
Esa es una responsabilidad muy sencilla. Muchas personas no son polígamos, es decir, no tienen varias mujeres. Pero no es lo único que esta expresión conlleva. No es el hecho de que no tiene muchas mujeres, sino que ha estado casado solo con una persona. Entonces surgen otras preguntas. Bueno, ¿y qué ocurre con personas que han estado divorciadas? El otro día, en el día miércoles, di una explicación breve sobre esto y la voy a repetir. Personas que han estado divorciadas, que tuvieron esta experiencia antes de conocer a Cristo y después vinieron al Señor y después arreglaron su vida, pues son personas que pueden considerarse para esta función, porque su divorcio y todas estas situaciones ocurrieron antes de conocer al Señor. Por lo tanto, pedirles a esas personas que son inconversas, que actúen como personas creyentes, es ilógico, porque la persona no creyente está muerta en sus delitos y pecados. Es pedirle a un muerto que camine, es imposible. ¿Me explico? Pero cuando una persona profesa conocer a Cristo y después se divorcia, en ese momento esa persona no está calificada más para cumplir la función de un anciano. Ahora, hice una declaración que suena muy absoluta y total. Cada caso es diferente, porque también cuando hay una separación entre un hombre y una mujer, se tiene que evaluar quién es el responsable de la separación. Entonces, es muy difícil establecer una regla a términos generales, pero en términos generales eso debe funcionar. Sobre todo, me preocupa mucho que en nuestros días existen muchas personas que, siendo creyentes y algunos siendo ministros del Evangelio, que se han divorciado, pretenden todavía tener el derecho de ser ministros, de ser pastores. La respuesta es no. Esto los descalifica. ¿Marido de cuántas mujeres? Dice. ¿De cuántas? De una sola mujer. Y usted puede ver esto, por ejemplo, en la lista de las viudas que servían a la iglesia, en el capítulo 5 de Timoteo, es la misma expresión. Mujer de un solo hombre. Entonces, esto significa personas que cuando conocieron el Evangelio han vivido en una relación matrimonial estable, madura, apartados de inmoralidad, lejos de estas cuestiones. Y por lo tanto, pueden ser ejemplo para otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su vida matrimonial muestra que son ejemplo. Si no, no puede ser ejemplo. Entonces, aquí está el gran problema. Cuando una persona que está en el ministerio se divorcia y se casa con otra mujer, o comete adulterio, o comete una indiscreción de tipo sexual, esa persona ya no puede ser ejemplo a otros. ¿Cómo le puede enseñar a los esposos a amar a sus esposas? A ser fieles, a mantenerse libres de la tentación. Tiene que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo, como el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Así que ahí está la severidad de Dios, mis hermanos, en el hecho de que no es un pecado, déjeme decirle, el caer en una situación de este tipo no es un pecado imperdonable. No me entienda usted como que yo estoy diciendo, esto es un pecado que no se puede perdonar. Yo no estoy diciendo que no se puede perdonar. Lo que estoy diciendo es, no puede funcionar más como un anciano, o un obispo, o un pastor. ¿Puede ser perdonado? Claro, puede ser perdonado. ¿Puede ser recibido en la comunidad de la iglesia? Sí, pero no puede más ejercer esta función. ¿Están conmigo? Amén. Su irreprensible en su vida familiar no solamente habla de su relación con su esposa, sino también la Escritura nos dice en las dos listas que gobierne bien su casa. Entonces, en la Escritura entendemos claramente en Efesios 5, 25 al 28 nos dice que el marido es cabeza de la mujer y de nuevo pone al varón como la persona responsable de dirigir el hogar. Esto, hermanos, lo vamos a explicar con más detalle en las próximas semanas, pero deseo que mis hermanas entiendan, muchas gracias mi hermano, que no estoy diciendo que el clásico sentimiento del varón mexicano, y les he dicho, que la Escritura no está diciendo que nosotros somos el rey de nuestro hogar y que podemos hacer lo que nosotros deseamos. Eso no es lo que la Escritura dice. El hombre es la cabeza, pero la cabeza debe estar sujeta ¿a quién? A Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, Él es la cabeza del hogar, pero el varón tiene que estar sujeto a Cristo.
hay esta cadena de autoridad que se debe seguir. Así que los hombres deben entender esto y deben entender su responsabilidad. Hay varones que son machistas y que tratan a su familia para su propio placer. Quieren que se hagan las cosas que ellos quieren solamente por su propio deseo y para su propia conveniencia. Eso no es el modelo que Dios tiene para el varón en la familia. Pero hay varones que mejor se hacen a un lado y le dejan la responsabilidad de guiar a la familia. ¿A quién? A la esposa. Así que se hacen a un lado y dicen, ahí tú encárgate de los niños, yo me voy a trabajar y después de regresar a trabajar yo ya di el dinero y me voy a jugar fútbol los domingos. O me voy a ver el partido, o me voy con mis amigos. Esa no es la voluntad o el propósito de Dios. Nada malo de que vaya a jugar fútbol, está bien, juegue fútbol, pero asuma su responsabilidad que Dios le ha dado en su hogar. Así que el hombre que dirige la iglesia tiene que gobernar su casa y tiene que gobernarla además bien. Tiene que verse que hay fruto espiritual en la vida de la familia de esa persona, porque si no hay fruto espiritual, entonces no está gobernando bien su casa. Si no puede gobernar su casa, no debe gobernar la iglesia de Dios. 1 Timoteo 3:5. Así que la realidad de nuestro liderazgo familiar manifiesta nuestra aptitud para el ministerio. Déjenme decirles aquí un pequeño paréntesis. La iglesia debe entender, mis hermanos, que nuestros líderes, pastores, necesitan espacio para guiar a su familia. La iglesia puede convertirse a veces en un grupo demasiado demandante para los líderes, tanto que los líderes, muchas veces los pastores, están entregados completamente al ministerio de la iglesia, atendiendo las demandas de la iglesia. ¿Y quién queda descuidado? La familia, los hijos. Y entonces, cuando eso ocurre, están tan entregados al ministerio que los hijos están descuidados. ¿Y qué ocurre? La familia se rompe. Los hijos se apartan del Señor. ¿Sí? Esa es una realidad. La iglesia debe ser consciente que tiene que proteger a sus líderes de esta situación. La iglesia debe entender que Satanás va a tentar a los líderes en este aspecto. Y la iglesia debe tener este entendimiento. Entonces, es correcto, mis hermanos, que nuestros líderes tomen tiempo, que nosotros no seamos una iglesia donde las actividades sean como antes en el pasado. Las iglesias tenían actividades todos los días. No, eso no es sano. No es sano que la iglesia tenga demasiadas actividades, que la gente esté todo el tiempo en la iglesia. Eso no es sano. ¿Por qué razón? Porque los varones tienen que estar ¿con quién? Con su familia, para que tengan tiempo de enseñarle a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios. Así que el hombre debe gobernar bien su casa, y aquellos que lo hacen bien, entonces pueden ser llamados a estar como líderes en la iglesia. Si no gobierna bien su casa, aunque sea un hermano de gran capacidad, mire, este es el problema que muchas veces tenemos. A veces vemos hermanos que hablan muy bien, son muy capaces, son muy inteligentes, ¿verdad? Son muy agradables, tienen carisma, hablan y nos hacen sentir muy bien. Y si no tienen las características, no deben estar ahí. Es peligroso, porque no pueden ser ejemplo. La persona que tiene una vida moral no puede venir aquí y decir, la palabra de Dios dice, no cometas adulterio. ¿Sí me explico? La persona que sus hijos andan mal, no puede venir aquí y decir, hermanos, eduquen a sus hijos. No puede hacer eso. No tiene la autoridad espiritual. Ahora puede estar sentado escuchando, ¿está bien? Creciendo, aprendiendo, corrigiendo su vida, pero no puede convertirse en un ejemplo. También en Tito nos dice que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Déjenme explicar esto, sobre todo porque yo deseo proteger a mis propios hijos. Y les voy a explicar por qué. Porque este pasaje en Tito, ¿sí? Si usted viene conmigo, ahí tiene Tito, dice el versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ese pasaje en Tito, mis hermanos, y en Timoteo, habla de hijos que están sujetos
a sus padres. ¿Sí? Yo sé que en Tito, cuando usted está leyendo aquí, dice que tenga hijos creyentes. El problema con la traducción Reina Valera, que tradujo ahí hijos creyentes, pareciera como que sus hijos tienen que estar en la fe. Ahora, claro, es deseable, es lo más recomendable que los hijos de uno se encuentren y sean creyentes. Pero si nosotros tomamos esa expresión como que dice que tengan hijos creyentes, pareciera que los hijos son creyentes por la instrucción del padre. Ahora, el padre debe instruirles, eso no está duda. Pero nosotros no somos quienes traemos a nuestros hijos a la salvación. Quien opera la salvación es ¿quién? Es el Señor. ¿Sí? Así que tú le hablas a tus hijos, y muchos de nosotros experimentamos esta situación. A veces nuestros hijos no escuchan. Y nosotros les hablamos y no escuchan. Eso es obra de Dios. Ahí no nos queda más que orar, seguir compartiendo con ellos la palabra de Dios y siendo ejemplos. ¿Sí? Eso es nuestra responsabilidad. Pero a medida que los hijos crecen, ellos tienen que tomar su decisión y Dios tiene que obrar en su corazón. Así que el pasaje en Tito, que es la palabra pistos en el griego, se debe traducir más bien como hijos fieles, que significan hijos que están sujetos a sus padres. ¿Sí? Es decir, si un pastor tiene hijos que son rebeldes, si tiene hijos que andan haciendo cosas incorrectas, que andan afuera, que andan murmurando, que andan de borrachos, que andan haciendo cosas en el mundo, entonces debe renunciar al pastorado. ¿Sí? Que los hijos deben estar como sujetos. ¿Son creyentes o no? No lo sabemos, Dios lo sabrá, Dios lo hará en su tiempo, pero mientras están en el hogar del Padre, deben estar bajo la sujeción de sus padres. No significa, y quiero que entienda esto, y por eso dije, yo deseo proteger a mis hijos, no significa que los hijos son perfectos. No significa que los hijos no cometen errores. Todos somos pecadores. Yo soy un pecador, soy el pastor de la iglesia y soy un pecador, como usted lo es. Y mis hijos también lo son. ¿Sí? Entonces, probablemente en alguna ocasión va a haber ocasiones en que nuestro pecado, el de usted, el mío, el de mis hijos, se va a mostrar. Y vamos a tener que aprender cómo lidiar con estas cuestiones. ¿Me explico? Pero no quisiera que pusiéramos una idea como que los hijos tienen que ser perfectos porque son los hijos del pastor. No, mis hermanos, mis hijos son personas que están creciendo en la gracia de Cristo, así como ustedes están también creciendo en la gracia de Cristo, y lo mismo los hijos de otros hermanos que están en el liderazgo. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Así que tenga cuidado cuando se expresa de una manera con poco amor, de una manera incorrecta sobre los hijos de otros hermanos. A veces nos es fácil decir cosas con las cuales muchas veces herimos, y usted sabe bien que nada nos hiere más como cuando nuestros hijos son atacados. ¿Sí? A usted le ha pasado, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado y debemos actuar con mucha misericordia en estos aspectos. También, punto número 3, vamos adelante, los líderes o los siervos de Dios deben ser irreprensibles en su carácter. Perdón, hermanos, siempre tengo este problema con la garganta. Irreprensibles en su carácter. Hay varias características, así que las voy a pasar muy rápido, solamente para evitar ir demasiado largo. Y las arreglé de la lista en Timoteo y de la lista en Tito. En Timoteo, se nos dice que el líder, el siervo de Dios, debe ser sobrio. Es decir, en este particular contexto se refiere a alguien que no está bajo el control de sustancias o del vino. La sobriedad es el alcohol no me controla, las sustancias no me controlan, pero la aplicación de esta palabra no se refiere solamente al uso del vino, sino se refiere a cualquier otro tipo de cuestión que puede controlar la vida de las personas. ¿Okay? Cualquier otra situación que puede controlar la vida de las personas. Así que el siervo de Dios debe ser irreprensible en su carácter. Debe ser prudente, alguien que está en control de sí mismo, una persona que piensa antes de actuar. Una persona prudente no es la persona impulsiva que su comportamiento está guiado por su reacción inmediata de lo que ocurre. No es alguien que se detiene y que piensa lo que va a decir, piensa lo que va a hacer.
No es alguien que está explotando, sino se detiene, es maduro, considera las consecuencias de sus actos. Decoroso también. Alguien que posee, esta palabra decoroso, viene de estas ideas que es como alguien que está adornado. Significa alguien que posee características o cualidades que evocan admiración. Significa cuando ves a la vida de esta persona, su disciplina personal, su actitud personal, su aspecto personal, su vida, refleja esa admiración. ¿Sí? Eso tiene que ver también con el aspecto físico, con la manera como está nuestro hogar, con nuestra vida, todos estos aspectos. Una persona respetable. Por supuesto, dice no dado al vino, y aquí entendemos que no está prohibiendo completamente el uso del vino, sino está diciendo la adicción al vino. No pendenciero, un hombre que no es violento, no es alguien que está discutiendo, no es alguien que está contendiendo. Hay personas que tienen como costumbre contender. Hay personas que les gusta argumentar. Hay personas que se complacen en la discusión. Hay personas que se complacen en romper la unidad, en echar el buscapié para que todo explote, ¿verdad? Y les gusta ver los fuegos pirotécnicos, cuando todo el mundo está peleando unos contra otros. Usted no puede ser anciano, ¿sí? Porque rompe la unidad de la iglesia. ¿Se entiende? Por supuesto, si argumenta, si contiende, si va más lejos, si amenaza violentamente, no. También es no codicioso, dice, o no avaro. No es alguien que ama el dinero. La persona que ama el dinero y las cosas materiales tiene ambiciones secretas. Y si una persona ama el dinero y las cosas materiales, tiene ambiciones secretas y desea controlar las cosas. Muchas personas en la iglesia, tristemente, esto ocurre. Construimos este edificio, ¿sí? ¿Quién va a decidir qué se hace con este edificio? Hay personas que tienen deseos, ¿verdad? Están pensando en lo material, están pensando en las cosas y quieren controlar eso, porque tienen ambiciones personales. Y tristemente hay muchos malos ejemplos de hombres que están en el ministerio solamente por la ganancia material, ¿sí? Esos hombres que encuentran maneras de sacarle dinero a la gente, ¿no? Si usted va a la iglesia y dice, a ver hermanos, den su ofrenda y saquen, ¿verdad? Saquen los que pesan, ¿no? Saquen los billetitos verdes y los que traen varios ceros, ¿sí? O como un hombre una vez fue a la Ciudad de México y le dijo a la gente, me acuerdo, era el 98, había una crisis tremenda en México, y este hombre fue a predicar en el Zócalo de la Ciudad de México, había como 10,000 personas, y les dijo a las personas que si ellos estaban dispuestos a dar, que Dios iba a remediar la crisis económica en México, pero que tenían que dar sacrificialmente, es decir, tenían que dar verdaderamente algo que les doliera. Es decir, ve y vende tu carro y pon todo el dinero aquí. Así que desfalcó a toda una multitud, se largó de la Ciudad de México con los bolsillos llenos y causando una gran cantidad de acusaciones contra la iglesia evangélica, ¿sí? Que fue señalada como una iglesia ladrona, básicamente, que fue realmente lo que este hombre hizo. También en su carácter dice que debe ser amable, alguien que es gentil, alguien que es flexible, no una persona obstinada, alguien que está tratando de buscar la paz, ¿sí? Alguien que es amable, cortés, decente, aun con los que contradicen, pero eso no significa que no es firme. ¿Entiende la diferencia? El siervo de Dios debe ser firme, debe ser amable, pero debe ser firme. También dice apacible. Apacible es alguien pacífico, alguien que busca la paz, alguien que no está contencioso. Todos estos términos tienen cosas muy parecidas. En Tito nos añade algunas cosas más. Dice que no sea soberbio, no es una persona arrogante, no es una persona que se siente superior a los demás, no es aquel que trata a los demás como si fueran inferiores. Qué risa me da y qué tristeza me da al mismo tiempo cuando encuentro hermanos que sienten que están flotando en las nubes porque fueron al seminario, porque estudiaron o porque conocen algo o porque son algo. ¿Sí?
¿Qué eres? ¿Qué tienes? ¿Qué cosa tienes que no hayas recibido? ¿Qué cosa te hace mejor que los demás? ¿Sí? Hay algunos de ustedes que piensan que porque están muy guapos son mejores que los demás. Déjeme decirle algo, 2 cosas. Su guapura no se la ganó usted, se la sacó en una rifa y porque el Señor se la quiso dar. Y segunda cosa, no va a durar para siempre, créamelo. ¿Sí? ¿Qué cosa nos hace mejor que otros para que seamos arrogantes? ¿Qué cosa? ¿Su dinero? ¿Usted piensa que usted tiene ese dinero porque usted es un gran trabajador y es muy inteligente en los negocios? Pues déjeme decirle que ese dinero que usted tiene, Dios se lo dio. Se lo dio para que usted sea generoso, para que usted dé al servicio del Señor y para que usted sea humilde. Sencillo. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué es usted de Texas? ¿Es americano? Yo nací aquí. O a lo mejor usted dice, yo soy mexicano, yo sí soy de verdad mexicano. ¿Qué cosa, hermanos? Ninguna de estas cosas. Nada. ¿Qué somos todos nosotros? Pecadores recibidos en misericordia. ¿Qué cosa tenemos que sea nuestra? Nada. Todo el Señor nos lo dio. El siervo de Dios no puede ser arrogante. No puede entrar con sus guaruras y que nadie se me acerque porque yo soy demasiado santo. Ese no es el reflejo de Cristo, en lo absoluto. Cuando el Señor llegaba a un lugar, la gente se amotinaba y a veces tenía que estar soportando que la gente lo tocara y la gente se aventara encima de él. También en Tito nos dice que no sea iracundo, es decir, una persona que no es irritable, que se enoja fácilmente, que se molesta, que se ofende. Entre los latinos y entre nosotros hay una cuestión muy fuerte. En México decimos que somos jarritos de Guadalajara. ¿Sabe qué pasa con los jarritos de Guadalajara? Fácilmente se quiebran. ¿Sí? Son muy delicaditos. ¿Sí? Entonces cualquier rasponcito, ¡pum!, ya se quebraron, ¿no? Y algunos de nosotros así somos irritables, cualquier cosita nos quiebra, ¿verdad? El hermano no me saludó, ¡pum!, ya se quebró. ¿Sí? El servicio se alargó demasiado, ¡pum!, ya se quebró. No me gustó esa canción, ¡pum!, ya se quebró. ¿No? Esa pregunta que hicieron estuvo muy fea, ¡pum!, ya se quebró. O lo que dijo el pastor fue muy duro, ¡pum!, ya se quebró. No sea jarrito de Guadalajara, no se irrite. A veces no solamente somos jarritos de Guadalajara, sino nos vamos con nuestro enojo y ahí lo tenemos, ¿no? Y ahí lo andamos cargando nuestro enojo y no compartimos nada. ¿Cómo resolvemos los problemas en la iglesia? Hablando. ¿Sí? Vaya y hable con la persona que le ofendió y arréglelo. Con transparencia, con verdad, con genuinidad. Porque si traemos cargando nuestro enojo, ¿qué pasa? Actuamos hipócritamente, ¿cierto? Oh, hermano, Dios te bendiga, qué gusto verte. ¿Y adentro qué sentimos? No, hermanos, no iracundo. No con una actitud de enojo. No dado al vino, ya hablamos de esto. No codicioso. Alguien que sin tener vergüenza busca las cosas materiales, ya hablamos de esto. Amante de lo bueno. Su mente y su corazón encuentra deleite en aquellas cosas que son excelentes, honorables, justas, verdaderas. Es sobrio, ya hablamos de esto. Es santo, alguien que está buscando una vida de santidad. Su vida refleja ese anhelo de vivir de una manera recta a los ojos de Dios. Y es dueño de sí mismo, alguien que tiene control de sus emociones, alguien que está controlable, que está controlado, alguien que es dueño de sí mismo, que sabe cómo actuar. ¿Sí? Esto es necesario, todas estas cosas de carácter son necesarias, porque estos hombres son llamados a dirigir la iglesia del Señor. Y les he explicado, mis hermanos, que este modelo, cuando las iglesias deciden con la asamblea completa de la iglesia, siempre termina en conflicto. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que no son dueños de sí mismos, que no son sobrios, que tienen carácter irritable, que, ¿cómo se dice?, son movidos por ambiciones secretas, que tienen en su corazón el deseo de dividir, no sé si me explico, o que siempre quieren tener la razón. Y cuando tenemos esas juntas, terminan en un pleito campal, porque estamos hablando con gente que no tiene madurez espiritual. Entonces, los ancianos, los obispos, los pastores son escogidos ¿para qué? Para dirigir la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas que son dueños de sí mismos. Tienen la capacidad de controlar sus impulsos pecaminosos
y tomar las decisiones que son de honor a Dios y a su iglesia para servir a la iglesia, para guiar a la iglesia de una manera correcta. ¿Se entiende esto? Muy bien, número 4, vamos más rápido. ¿Están conmigo todavía o ya? Ok, denme señales de vida porque algunos ya como que se me van y ya como que ya no están aquí. Irreprensibles en su trato a otros. Irreprensibles en su trato a otros. El anciano, obispo, pastor debe ser amable, apacible, tolerante. Ya hablamos un poquito de esto, se relaciona con el carácter también. Es irreprensible en su trato, no es una persona que humilla a los demás, no es una persona cruel. Aun cuando nosotros muchas veces como líderes vamos a tener que confrontar a otros en sus pecados, la Escritura dice que cuando encontramos a otra persona en un pecado, tenemos que corregirle con espíritu de mansedumbre. Entonces, el siervo de Dios ciertamente es firme, debe ser firme en la verdad de la palabra de Dios, pero tiene que ser humilde y tiene que ser amable. Hospedador, su casa está abierta, no tiene nada que esconder. Habiendo dicho eso, ¿sí? Es una persona que recibe a los hermanos en su hogar, no tiene nada que esconder. También es firme para enfrentar a los que contradicen. Ustedes pueden ver en Tito del 9 al 11, que dice que sea retenedor de la palabra fiel para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, el anciano no puede ser uno temeroso. Miren, hay hermanos muy lindos, pero siempre quieren quedar bien con los demás. No sé si me explico. Hay estos dos extremos en el carácter muchas veces de las personas. En un extremo están aquellos que son muy rudos y duros, ¿sí? Y que le dicen y le hablan a la gente fuertemente y los tratan con crueldad o con arrogancia. Algunos hacen eso, ¿sí? Otros están en el otro extremo. En el otro extremo están aquellos que siempre quieren quedar bien con los demás. Y porque quieren quedar bien con los demás, nunca se atreven a confrontar a alguien. Nunca pueden decirle a alguien, oh, hiciste mal. Nunca se atreven a decir nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a decirle eso? Le voy a quedar mal con el hermano se va a enojar conmigo. Y no puedo vivir. No puedo vivir mi vida más si tal persona está enojada conmigo. No, mis hermanos. El hombre de Dios tiene que estar en el punto medio. ¿Sí me explico? Tiene que ser amable, sencillo, tranquilo, pero tiene que mantener la verdad de la palabra de Dios. Es puesto como ejemplo en la iglesia del Señor, pero es puesto para ejercer autoridad y disciplina sobre las personas que pecan dentro de la iglesia. Y cuando lo hace, debe actuar con sencillez, debe actuar con madurez, debe actuar con mansedumbre, pero debe actuar con firmeza. No puede ignorar el comportamiento inapropiado de otros, nada más por temor de confrontar. Una persona que tiene temor de confrontar no puede participar como anciano. Punto número 5. Es irreprensible en su testimonio con los no creyentes. Irreprensible en su testimonio con los no creyentes. En 1 Timoteo 3:7 dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, si una persona no tiene buen testimonio entre la gente no creyente, no puede ser un pastor. Aquí es donde está también otro argumento para decir que pastores que han pecado de manera grosera en una iglesia no deben ser readmitidos al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando un pastor peca, no solamente lo sabe la iglesia, sino lo sabe ¿quién? Toda la comunidad afuera. Ustedes saben que estas noticias viajan mucho y hay mucha gente allá afuera que no viene a la iglesia, pero sabe lo que está pasando aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Vas allá, están enteraditos de todo lo que está pasando, nada más no vienen, pero están allá afuera, son incrédulos, están negociando, están pensando, ¿me uniré a la iglesia o no? Y el apóstol Pablo dice, si un pastor tiene una reputación incorrecta en la comunidad, no va a ser de beneficio para la iglesia. ¿Sí?
Entonces, si no tiene buen testimonio de los de afuera, si eres conocido por ser chismoso, entrometido, porque has hecho negocios incorrectos, porque has defraudado a alguien, porque has actuado con inmoralidad, si alguna de esas cosas son las características por las cuales la gente allá afuera te conoce, entonces no debe de estar en el ministerio. Punto número 6. Irreprensibles en su conocimiento. En su conocimiento de la palabra de Dios. La Escritura dice en Tito 3:6, 1 Timoteo 3:6, no un neófito. ¿Quién es un neófito? Esa es una palabra medio rara. Un neófito es un nuevo creyente. Un neófito es alguien que no tiene conocimiento adecuado de la doctrina ni la madurez. Queridos hermanos, muchas personas aspiran a la posición de pastorado. Y dicen, ven al pastor predicar el domingo y dicen, eso yo lo puedo hacer. No, es muy fácil. ¿Sí? Nada más se para ahí, abre la Biblia y dice cosas. Fácil. Yo lo puedo hacer. Bueno, a lo mejor sí. Si estudia. Si se prepara. El problema es que muchas personas no quieren estudiar, no quieren prepararse. No entienden la sagrada responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios no es una cosa superficial. Cuando estamos abriendo este libro y estamos explicando las verdades de Dios, estamos tomando este legado precioso que viene de la boca misma de Dios para presentarlo a la iglesia. Y somos responsables de hacerlo correctamente. Si el pastor predica otra cosa que no es lo que dice la palabra de Dios, está bajo el juicio de Dios. Si en el púlpito se predica psicología, o se predica entretenimiento, o se predica consejería humana, o métodos de soluciones humanas, hermanos, eso es para vergüenza de la iglesia, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, es la guardiana de la palabra de Dios. Y si los líderes abandonan la palabra de Dios y no son fieles, la comunidad sufre, la iglesia sufre, aunque la gente esté contenta. Que hay muchos lugares donde hay pastores que son muy buenos para hablar, son grandes oradores y la gente está feliz, pero no están creciendo en Cristo. Entonces el hombre de Dios debe tener conocimiento, y el conocimiento no se adquiere fácilmente. Aquí tengo algunos de mis hermanos que vienen los martes en la noche a estudiar para prepararse y tener un pequeño, no es ni siquiera completo, es nada más una pequeña probadita de lo que significa preparar un sermón. Platiquen con ellos. Pregúntenles si es fácil. Pregúntenles si es una tarea sencilla. Antes de que piense que cualquiera puede hacer esto, hable con estos hermanos. O venga al estudio. Le invito. Venga, siéntese, aprenda, estudie. A lo mejor el Señor le va a llamar. Gloria a Dios. Pero si Él lo va a hacer, prepárese. Si hay en usted este deseo, la Escritura dice, el que anhela esto, buena obra desea. Pero ¿qué tiene que hacer ese hombre? Prepararse. Tiene que trabajar en todas estas áreas que estamos hablando aquí. Así que si usted tiene eso, está bien. No está mal. Pero haga lo que es necesario. Así que es irreprensible, no es un neófito. También ya vimos que puede exhortar con sana enseñanza. Es decir, el anciano debe saber responder a aquellos que contradicen. Hay tantos trucos, tantas mentiras, tantas falsas enseñanzas, tantas cosas incorrectamente aprendidas en las iglesias, que el anciano tiene que tener la sabiduría de Dios y a veces como una especie de bisturí espiritual para disectar con mucho cuidado aquellas cosas que son verdad y aquellas cosas que son mentira. Es la tarea de un cirujano espiritual. Eso es lo que es. Punto número 7. Es irreprensible en su celo por la verdad. Tito dice, es retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel. ¿Cuál es su compromiso número 1 de este varón, de esta persona? Su compromiso número 1 es su fidelidad delante de Dios. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No está siendo movido por las nuevas modas. Siempre hay nuevas modas. Y esto es una cosa que me desalienta tanto muchas veces entre los bautistas. Siempre tenemos modas.
ahora vamos a hacer la oración de no sé qué, ahora el ayuno de Daniel, ahora esto, y ahora, y hay tantas modas y la gente va de esta manera, de un lado a otro. No, hermanos, no tenemos que andar en modas. Retenedor de la palabra fiel. La palabra fiel es la misma que fue predicada por los apóstoles y por 2000 años los creyentes en Cristo han estudiado esto mismo. No tenemos que caer en modas. La escritura es la misma. El hombre de Dios es serio, es retenedor de la palabra fiel. Irreprensible en su celo por la verdad. Dice en Tito 1:11 que tape la boca a los rebeldes con su celo y conocimiento. Mira qué palabras usa el apóstol, que tape la boca. Ahora, el anciano, el pastor, ¿cómo tapa la boca a los demás? Enseñando la palabra de Dios. No es entrando en argumentos y discusiones. ¿Sí me explico? No es entrando en contiendas, no. Es diciendo, así dice el Señor. Y en el momento que entendemos, así dice el Señor, ahí se acabaron las discusiones. ¿Por qué? Porque si alguien quiere contender, ¿con quién va a contender? Contender con el Señor. Hermanos, la responsabilidad del predicador tiene que ser venir y entregar el mensaje y dejarlo en manos y en los corazones de aquellos. Así que si usted quiere contender, contienda ¿con quién? Con Dios, no con el predicador. Pero si el predicador predica sus opiniones, entonces la gente va a contender con el predicador. También dice en Tito 1:13 que pueda con sabiduría reprender duramente. En la epístola de Tito, mis hermanos, hay un problema grande, ¿sí? En las ciudades de Creta, en la región de Creta, que era una isla en el Mediterráneo, las iglesias estaban sufriendo por dos razones, y las dos estaban relacionadas. Uno, por el carácter de la gente, ¿sí? Vea usted cómo Pablo describe a los cretenses. En el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No son halagos, ¿verdad? Pero vea lo que dice en el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Así que Pablo está diciendo a Tito, estás trabajando con gente muy problemática porque tienen costumbres muy difíciles. Estas expresiones son duras, ¿cierto? Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, significa personas que no tienen ningún tipo de disciplina, ni en su forma de hablar, ni en su forma de alimentarse, ni en su forma de actuar, sino personas libres. Y les dice, repréndelos duramente. Entonces, uno de los problemas en Creta era el carácter de las personas, y el segundo problema eran los falsos profetas. Uno se deriva del otro. Porque cuando hay este carácter entre la gente, se levantan hombres, los hombres de carácter fuerte, que se levantan para contender, para ser rebeldes, para actuar en contra de la palabra de Dios. Entonces, el hombre de Dios, dice el apóstol, debe tener la sabiduría de enfrentar esta situación. El predicador, mis hermanos, es un ser imperfecto que se encuentra entre Dios y la congregación como un instrumento de santificación. ¿En qué sentido? Es un hombre que Dios está usando para traer la palabra a la gente. Pero el predicador está contendiendo. ¿Contra qué? No contra las personas. Está contendiendo contra el pecado que gobierna el corazón. No solamente el corazón de sus oyentes, sino también su propio corazón. ¿Me explico? Porque esto es normalmente lo que ocurre en nosotros, mis hermanos. Escuchamos la palabra de Dios y inmediatamente en nuestro corazón, ¿qué hay? Un rechazo. Y a veces nosotros, y sobre todo los mexicanos, somos muy hábiles para rechazar la palabra de Dios. A veces usamos los chistes. Mire, cuando nosotros plantamos una iglesia, teníamos una hermanita muy linda. Y no era mexicana, era de Paraguay, por cierto. Muy linda la hermana. Y de hecho, en realidad esta iglesia creció por ella, porque ella evangelizaba mucho. Le compartía a la gente y trajo muchas familias a la iglesia. Pero siempre que yo tocaba el tema de la familia, y cuando yo hablaba de que la mujer debía sujetarse al esposo, la hermana no se oponía a la enseñanza, pero hacía chistes. Interesante. Siempre hacía un chiste
Ella había pasado por varios divorcios en su vida y escuchar esta enseñanza se le hacía muy difícil. Cuando ella hacía un chiste, como las demás hermanas, muchas de ellas habían sido traídas a la iglesia por ella, la veían a ella como una mujer de referencia, como un ejemplo. Entonces ellos veían que ella no tomaba en serio esas enseñanzas y las otras hermanas estaban tentadas a actuar de la misma manera. Nuestro corazón, aún de los mejores de nosotros aquí, recibe la palabra de Dios y muchas veces inmediatamente estamos dispuestos a decir, oh, eso que el pastor está diciendo suena muy bien, pero es irreal. En otra ocasión una hermana me dijo, pastor, porque yo le dije, hermana, aquí nosotros debemos hablar con la verdad y tenemos que resolver toda situación en base a la palabra de Dios. Y ella me dijo, pues será eso lo que la Biblia dice, pero la vida real es así. Cuando ella me dijo eso, me expresó lo que en muchos de nosotros en nuestro corazón se encuentra. ¿Qué cosa es? Que cuando venimos a la iglesia estamos hablando de ideales, pero salimos de la iglesia a vivir nuestra vida real sobre otros principios. No, mis hermanos. Los creyentes no pueden actuar de esa manera. Las personas no pueden actuar de esa manera. Los líderes no pueden actuar de esa manera. Tenemos que honrar en todo tiempo la palabra de Dios. Ok, una última cosa y terminamos. Punto número 8, que posee el don para enseñar y ha demostrado efectividad y fruto. Que posee el don para enseñar y ha demostrado efectividad y fruto. Una de las características de un anciano, de las principales cosas que un anciano es llamado a hacer, es enseñar. Si una persona no tiene la capacidad para enseñar, entonces no puede ser anciano. Es un don, es una habilidad. ¿Sí? Si el hermano comienza a hablar y nadie entiende lo que el hermano dice porque habla como Cantinflas, puede ser un muy lindo hermano, pero no puede ser un anciano. ¿Sí me explico? A lo mejor va a ser un excelente diácono, un excelente servidor en la iglesia, hacer miles de otras cosas en la congregación, pero el anciano tiene que tener la capacidad de enseñar. Significa, puede hablar de tal manera que la gente entiende lo que está diciendo y aprende de su enseñanza. Tiene conocimiento de la teología, de la doctrina cristiana. También nos dice que puede exhortar con sana enseñanza, Tito 1:9. En 2 de Timoteo 2:2 dice el apóstol, esto que has oído de mí, encárgaselo a hombres fieles, idóneos para enseñar. Idóneos para enseñar es que son capaces de enseñar, tienen la sabiduría. Los dones y habilidades no actúan de manera automática, aquí esto es importante, o por arte de magia. El hombre que posee estos dones debe estudiar con seriedad y profundo esfuerzo para entender la palabra de Dios, con temor y temblor en el uso de la Escritura para ser aprobado delante de Dios. Queridos hermanos, tal vez usted sí tiene el don de enseñar. Y tal vez la razón por que usted habla y nadie le entiende no es que usted no tenga el don. A lo mejor es que usted no ha estudiado y no se ha preparado. Este don tiene que ser desarrollado, tiene que ejercitarse, tiene que tener el conocimiento. De otra manera no se puede hacer. Y por último les dije que posee el don y ha demostrado efectividad. El anciano dice en Tito 1:9 que pueda convencer. Entonces, si no es una persona que puede convencer, pues no puede ser anciano. Y aquí no estamos hablando de un político que está tratando de mover a los demás, sino de una persona que cuando explica la palabra de Dios, la gente entiende la palabra y entiende lo que Dios está diciendo y por tanto son convencidos por la obra del Espíritu en sus corazones. ¿Sí? Entonces no es que él tiene la capacidad de convencer, sino que el Espíritu de Dios obra a través de su ministerio. Y por último hay evidencia de fruto en el crecimiento espiritual de otros bajo su liderazgo y en la conversión de no creyentes.